donde finalmente culminará con la aparición de la luz, la cual a su vez derrota las tinieblas. Huitzilopochtli, deidad principal mexica que tiene una connotación solar por un lado y otra de guerrero, abre dolorosos caminos de interpretación, de simbolización y por lo tanto de libertad. Mi Dios se llama defensor de hombres, el que habita en región de ardores. Cantares mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Iris Reyes, por esta visión que tienes de la leyenda mexicana y cómo la trasladas hacia lo de Melanie Klein. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, vamos a darle pie a palabra a José María Bautista, quien nos va a hablar de Yahvé. Muchas gracias, mucho gusto de estar aquí también. Pues bueno, voy a darle pie a la lectura de mi texto para aprovechar el tiempo. Yahvé, Jehová, Elohim, el Dios único de los judíos, samaritanos y cristianos. Dios que representaría una transición del semítico el, perteneciente a la mitología cananea principalmente, como el Dios Padre, creador de las criaturas y deidad principal de entre los dioses del panteón cananeo, aunque también se presume una relación con la tradición y mitología sumeria y con demás pueblos semitas. Un Dios que de las lenguas semíticas trasciende por herencia abrámica para ser el elemento fundamental de las religiones monoteístas que prevalecen como las más influyentes en el mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Pronunciado sencillamente como Dios o Dios Padre, retomado del parentesco con Él, desde la instauración del cristianismo, la reconstitución de Yahvé como el Dios único del pueblo israelita, ahora Dios judío cristiano, ha representado la asunción del monoteísmo por sobre las tradiciones consideradas paganas y superponiéndose a todas aquellas mitologías politeístas que adoraban a diferentes dioses en función de su participación en el orden natural de la existencia de las cosas y del universo. Deidades consagradas a fuerzas de la naturaleza que paulatinamente fueron desplazadas por una única deidad que no solamente se convierte en el orden del universo, sino de la existencia misma, y por ende como el dador de la vida e imagen del hombre. Personificación de Dios en hombre principalmente favorecida por la adopción del cristianismo por Flavio Valerio Aurelio Constantino y su expansión desde el Imperio Oriental. El Dios de los judíos, de los israelitas, recibido a partir del profetizar abrámico y posteriormente consecuencia de la liberación del pueblo elegido bajo el manto y tutela de Moisés. Un Dios que en el Antiguo Testamento no es antropomorfo, sino que, de acuerdo con los relatos bíblicos, es un Dios más cercano a las mitologías paganas con representaciones de la naturaleza. Una llama ardiente postrada en un arbusto, una voz estruendosa que golpea con el viento y la marea. Un Dios que es el todo, el principio y el final de la realidad. Pero también un Dios iracundo, celoso, vengativo, insaciable, que busca en el sacrificio y la sangre una forma de sumisión digna de su mirada que también es verbo y gracia. Un Dios que no responde o lo hace solo si se le complace, un Dios de la muerte principalmente. El Nuevo Testamento, que es inaugurado con la aparición y la evangelización del profeta Juan el Bautista, y quien a su vez reconoce a Jesús de Nazaret como el Dios vivo, el Hijo de Dios, el Hijo del Verbo hecho cuerpo, y que al reconocerlo lo bautiza al sumergirlo en las aguas del río Jordán. De aquí en adelante la manifestación de Yahvé será a través del Padre, que renueva la concepción de ese viejo Dios del Antiguo Testamento por uno que ahora se personifica en la imagen de Jesús, una imagen de bondad, unidad, amor y compasión. Asimismo, se expresa ahora un Dios dador de vida, ya no sediento de sangre de sacrificio y partidario de la aniquilación, ya no Thanatos, sino un Eros, un Dios que ahora escucha y mira y se hace presente más allá del verbo, ahora en el pan y el vino, en el cáliz y el cordero. Yahvé se transfigura en hombre, en carne de cordero que está destinada a un último sacrificio, el más grande de todos, el sacrificio de su hijo, de su único hijo,
el último Adán capaz de redimir los pecados de la humanidad, el pecado original, el pecado de discernimiento y la sabiduría. No sin representar con esto la unificación del amor con el sacrificio de la condición humana en pro de la voluntad de Dios, una voluntad intachable e incuestionable, sabia por naturaleza, misericordiosa. Sin embargo, la expansión del cristianismo no parece remediar las vicisitudes de la voluntad de Dios, de Él. No remedia la disposición que tiene a la tiranía y a la vez a la misericordia. No concilia realmente las contrariedades de su sabiduría, que parece empujar a la humanidad al sacrificio último de su condición, bajo la promesa del porvenir, de la resurrección del Espíritu, siempre y cuando se abandone la carne. Con la asunción del cristianismo, ahora Yahvé no es saciado con el humo de la sangre del Cordero, sino que pide como sacrificio el deseo para amar, el máximo de los sacrificios. Sin embargo, si el hombre renuncia a su deseo, renuncia a la vida, y si no puede vivir, entonces no se le puede amar. Pero si no se le ama, entonces aparta su mirada y sobrevienen las desventuras y tragedias de las cuales protege con su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Sin embargo, esto supone precisamente la supremacía de la voz imperativa de Dios, voraz y obscena, un retorno a lo que Kant supone como el instinto natural, que es la voz de Dios en el hombre: obediencia, sacrificio y sumisión. Según el cristianismo, Dios creó la tierra, el día y la noche, las estrellas del cielo y el cielo mismo, y muchas de las interpretaciones cristianas lo refieren como un acto de amor divino. Es entonces que la máxima de sus creaciones es el hombre, a su imagen y semejanza. Dios crea así todo lo visible y lo invisible, creación impulsada por un amor que en su infinita gracia y sabiduría destinaría toda la creación a la muerte y destrucción, a una muerte que no es aniquilamiento, sino el principio de una nueva existencia. Aunque dado el hecho de que Dios es principio y fin, alfa y omega, se convierte en el paso del retorno a su presencia y a la promesa misma de la resurrección, a la vida eterna como la máxima de las herencias del sacrificio de Jesucristo. El Dios del Antiguo Testamento es uno que demanda el sacrificio, la sangre, el amor sediento de sangre. El del Nuevo Testamento lo supone, pero convierte el acto del sacrificio de la sangre en el sacrificio del Espíritu. Simbólico, podríamos decir, en un acto que suponga el abandono a toda tentativa de satisfacción del deseo y pasiones humanas. Odiar, amar, desear, ignorar, impulsar, demandar, todo aquello humano que permite la existencia y la realidad misma de vivir. Experiencia que constituye el tiempo y el espacio del mismo del ser, finito y faltante. El amor en el tiempo es finito, sin embargo, puede perdurar el tiempo finitamente posible. Propongo con esto entonces pensar que Yahvé es un Thanatos, una voz imperativa que exige gozar, que se sacia con el sacrificio, la muerte y la renuncia de toda pasión, de todo deseo y de todo cuestionamiento. Obediencia pura y sumisión como el camino requerido para alcanzar su amor, para gozar precisamente de su presencia y de su divinidad. El Hijo predilecto de Dios, Cristo, pagó con su muerte y su sacrificio el ser el Hijo de Dios, enviado a expiar los pecados del hombre. La misma Escritura maneja esto como el acto de amor divino más icónico de todo el cristianismo. Pero aún Cristo es abandonado por Dios, en la cúspide de su sufrimiento y de su acto de amor. Padre, ¿por qué me has abandonado? El fervor se ha elevado hacia la conclusión de que el pecado es indispensable para gozar todas las bienaventuranzas de la gracia divina, siendo por tanto en el fondo grato a Dios. Dios ama en función del pecado y la penitencia. Las palabras evangélicas, ámense los unos a los otros como yo los he amado, es la condición de angustia, de exceso y goce, pues bajo la mirada de Dios nadie es digno de tener su amor si no es primero amándolo a Él. Entonces, el amor entre los hombres no puede sino fracasar, pues ahí no lo hay, sino todo lo contrario. Dios en su mandamiento de amarlo y por sobre todas las cosas, exige hacerlo a costa del sufrimiento y destrucción del hombre en sí mismo. Yahvé, Él, Cristo, Dios, sin duda alguna una deidad que ha unido y destruido naciones, un Dios que ha dividido la historia, que en su nombre se han cometido genocidios y también congregaciones,
El misticismo de Yahvé ha constituido materia prima para posicionamientos filosóficos, políticos y sociales que sin duda expresan posturas encontradas que muchas de las veces no encuentran conciliación. Un Dios del amor que no permite la libertad de amar. Un Dios de la vida que solicita la muerte como requisito de la entrada al paraíso. Un Dios que es, pero que depende de la conciencia del hombre para poder existir. Una voz natural e instintiva que es a su vez la escenificación de la voz imperativa de la obediencia y el goce. Sin duda alguna, Dios que ha determinado muchos de los destinos de la humanidad y que igualmente aún tiene mucho por causar en esos destinos profetizados. Aún está pendiente su segunda venida, la venida definitoria que juzgará a los pecadores, la llegada al lugar del Apocalipsis, la asunción del trono de Dios, de Yahvé por sobre la tierra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María Bautista. Muy interesante la intervención. Aquí, bueno, cómo contrastas aquí a Yahvé con Tánatos sobre el sacrificio y se transforma en Dios dador de vida a través del pan, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a Natalia Ensaldo, que nos va a hablar de Tánatos. Por favor. Listo, ya está. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. Nuevamente, pues ya en el cierre prácticamente interesante, pues me corresponde hablar de Tánatos. Creo que se ha venido nombrando bastante durante toda esta presentación, durante todo este coloquio, y bueno, habría que recordar y replantear que la mitología griega plantea una inmensa red de protagonistas y que articula en su saber acontecimientos y relaciones que se gestan entre los dioses y los humanos, y que la comprensión de este ser humano, sus pasiones, sus motivaciones, sus conflictos, sus emociones, pues viven en la creación de los mitos y las historias de ficción, así como la ficción que se crea alrededor de nosotros, la ficción del neurótico que creamos, pues también existe toda esta mitología para tratar de comprender todo lo que es lo humano. Los seres mitológicos, en más de un caso, parecen vivir dentro de nosotros. Posiblemente nos identifiquemos con unos, con otros no, pero hay algo que es inevitable y es el encuentro con Tánatos. ¿Quién es Tánatos? Tánatos es el dios griego de la muerte tranquila. Ya lo habían mencionado, representa la muerte, si no la esperada, cuando menos la inevitable. Tánatos, según Homero y Hesíodo, adopta diversas formas: un niño con alas, un adolescente vestido de negro. Hoy en día, algunos psiquiatras podrían llamarle a Tánatos depresión, ideas suicidas, psicopatía. Tánatos está constantemente presente en la actualidad. Freud lo llamó pulsión de muerte. Cabe recordar, como ya lo han dicho, que aquella muerte violenta no es lo mismo que la que ofrece Tánatos. Él se presenta de manera sosegada. Tánatos toca a quien está destinado a la muerte y éste se desploma, inerte, inexistente, muerto. Por lo tanto, Tánatos es incomprendido, es temido por nosotros, por ser el portador de la muerte. Aun cuando Tánatos no es quien actúa por sí mismo, sino que los designios de las Moiras son quienes dicen quién va a morir. Son ellas las que tejen el destino y la muerte de los seres humanos. Qué fragilidad la humana ante la vida y sobre todo la muerte, reflexionó Freud. Es poco lo que se puede hacer cuando nos enfrentamos a ella. La perplejidad y la pequeñez que la visita de Tánatos despierta en el doliente que ha perdido a un ser amado son fuente de creaciones literarias, religiosas y mitológicas. Como argumentó Freud, es también por el encuentro con la muerte que han surgido las religiones y los mitos. Tánatos, gemelo de Hipnos, es hijo de Nix, la noche. Actúan sin violencia. Hipnos, de quien también ya hemos hablado el día de hoy, es gemelo de Tánatos. Sueño y muerte son hijos de la noche, son dioses oscuros, no se ven venir. En el momento indicado,
se puede ser tocado por tánatos o por hipnos. Si no es el momento de morir, hipnos toca y conduce a los durmientes a la cueva donde fluye el río del olvido. Si es el momento de dejar el mundo de los vivos, tánatos actuará. Es posible apreciar que tánatos o que la mitología se sirve de tánatos para explicar la muerte. También la existencia de un lado oscuro, agresivo, aniquilador en todo lo humano, en cada uno de nosotros. Todo esto se vuelca en un solo nombre, que es tánatos. El psicoanálisis, por ello, al tratar de dar nombre y develar todo lo que conforma al ser, con todos sus matices, llevó al dios griego desde la mitología hasta la teoría. Se comprende el por qué Tánatos es un personaje al que Freud recuperó de la mitología griega para incorporarlo en la teoría psicoanalítica. Y es que al hablar de destrucción, regularmente se explica como algo que sucede afuera de nosotros. Reconocer la tendencia a la destrucción dentro de sí mismo es un paso muy difícil que dar. El psicoanálisis movió a este dios, lo quitó de la afuera y lo colocó hasta la profundidad del ser humano, abriendo así la escucha clínica. Habitante de lo profundo del ser humano, Tánatos es comprendido como una fuerza, si no contraria, sí diferente a Eros, con quien reside en el fondo del ser. Mientras Eros es deseo, Tánatos es muerte. Ambos personajes pugnan por dominar la psique. Eros y Tánatos siguen entre nosotros y se presentan en muchas ocasiones amalgamados. Por ejemplo, dice una canción: y morirme contigo si me matas, si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor, cuando no muere, mata, porque amores que matan nunca mueren. Eros y Tánatos entonces dialectizan, conviven, pugnan en cada relación que se establece con otros, en ese lazo que establecemos con otros, y va en un espectro que va desde la transgresión consentida hasta la perversión. Recordemos a Sade, la psicopatía, recordemos todo esto que puede gestarse en las relaciones con otros. Tánatos habita más allá del inconsciente, habita dentro del ser humano. Este dios griego vive dentro de nosotros y es un personaje que fascina al mismo momento que causa temor, que atrae. Es un personaje al que todos señalamos fuera de nosotros, que nos cuesta reconocer adentro. Tánatos se vive como una pulsión. ¿Es un deseo o es simplemente un llamado? Hace algunas sesiones se hablaba de la posibilidad de un deseo de morir, como un deseo, y de la importancia de que el psicoanálisis abriera la escucha de este deseo. Bueno, aquí yo lo planteo como una interrogante: ¿es un deseo o es simplemente una pulsión? Sí, es un impulso que habita en el interior de nosotros y a veces este se intensifica. Tánatos, dios de la muerte no violenta, es un ser que en ocasiones, igual que el agua, inunda al ser. Es capaz de anular todos los otros aspectos de la psique humana y llevar al organismo, como en su momento Freud le llamó, al cese total de la actividad psíquica y por lo tanto de la actividad física. La tendencia de Tánatos implica la incapacidad de sentir o aspirar al placer, así como el hecho de no poder establecer vínculos con otras personas. Simbólicamente, Tánatos actúa en el hecho de no poder sentir el mundo o conectarse con él, una ausencia del hedonismo. Implica la evasión, es decir, lo contrario a Eros. Tánatos llega y nos inunda por encima del concepto de sí mismo, por encima del yo, cuando llega. Bajo el gobierno de Tánatos no se desea saber de sí mismo, tampoco de los otros. Bajo el mandato de él se destierra el hedonismo, al placer. Poco importa cómo se siente la arena, el viento en el cuerpo, el agua, el sol resplandeciente. Tánatos es capaz de salir de lo profundo del ser para inundar la psique y todos los aspectos de una tendencia que se olvidaría, de una existencia, que se olvidaría de existir. El principio del placer, la admiración por la vida, Eros, nos habita al mismo tiempo que la obsesión por la muerte. Esta dualidad se personifica gracias a la mitología, en Eros y Tánatos, lo que Freud llamó la pulsión de vida y pulsión de muerte. Ambas coexisten y probablemente sea difícil pensarles por separado. Cuando se mira de frente a la muerte, nacen las ganas de vivir. Al imaginar la muerte o tenerla presente, al sentirla y llorar por su causa, parece abrirse un espacio para sentir la vida. Por otro lado, al dejar morir algo en uno mismo, es posible renacer simbólicamente. Los humanos no nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, como lo plantea la biología.
no necesariamente así, en ese orden. Los humanos nacemos y morimos constantemente. Eros y Tánatos están en relación dialéctica, unidos. Eros se niega a aceptar que algún día tal o cual humano será aliado de Tánatos. Lleva al ser humano a no querer mirarle, o a no querer mirar a Tánatos, y lo lleva a tratar de crear pactos y esfuerzos que refiere a la creación literaria, ¿no? Como para alejar a Tánatos, alejar la muerte, incluso engañarle. Tenemos allá Sísifo, por ejemplo. Hoy día, ¿dónde encontramos a Eros? Es una pregunta difícil. Las potencias mundiales parecen salidas del mundo de Tánatos en algunas ocasiones. Albricias de muerte por doquier en todas las especies, tanto la humana como otras. Podemos observar que la salud no está cubierta como algo, un derecho, sino más bien hay un malestar desbordado que parece estar garantizado en muchas sociedades. Y nos detenemos a preguntarnos, ¿a quién nos cubre la esperanza de vida? ¿Qué es la calidad de vida? ¿Y dónde está Eros? Cuando miramos que Tánatos está tan presente. Según la mitología y las religiones, los dioses rigen nuestra vida y determinan el momento de nuestra muerte. Según el psicoanálisis, los dioses vivirían o viven dentro de nosotros. En cuanto a Tánatos, es innegable que se tiene miedo de él, pero es cierto también que él resulta seductor con mayor frecuencia de lo que se está dispuesto a admitir. El psicoanálisis nos invita a mirar, a escuchar lo que otros desean enterrar y silenciar. Es por ello que hay que aceptar que Tánatos está en nosotros, que se presenta como una posibilidad de parar toda tensión y deseos, de detener la vida simbólica y físicamente. La dialéctica hegeliana se personifica en Eros y Tánatos, también siempre en movimiento, ambos presentes en la psique. Eros es deseo, Tánatos es goce, la eliminación total de la tensión, por lo tanto de la existencia. Tánatos nos regresa al estado anterior a la vida, a la inexistencia de la falta de deseo por la vida. La pulsión de muerte, Tánatos, inactiva el estímulo y desploma la psique, tal cual, en la mitología, el dios toca al ser y éste se desploma. El deseo de vivir cae. La plenitud de la muerte es la plenitud del cese de movimiento, simbólico y físico. La muerte, tanto la simbólica como la real, es la muerte de la cadena representativa, la cadena de significantes. Eros es cesado por Tánatos. Con un toque, un movimiento, un signo poderoso de pulsión, de muerte, es capaz de cesar el deseo de vivir. La tendencia a la disolución del yo Tánatos mora en muchas maneras. El suicidio, las ideas suicidias, el masoquismo, la depresión, el trauma, la compulsión, la melancolía, pero también en el abandono a lo que se es para renacer otro. Y es aquí donde el psicoanálisis pone luz al lado oscuro del ser humano, aquello de lo que otras disciplinas no hablan, que nos cuesta reconocer, pero nos habita, nos domina, nos gobierna, nos guía como una pulsión. Entre ellos Tánatos, el dios de la muerte. Es en la experiencia clínica analítica que Tánatos podría hacer morir aquello que persiste como parte de una ficción, de lo que acaba de hablar nuestro compañero anterior, acerca del mito, ¿no? Del neurótico. Esta ficción y esa tragedia en la que se inscribe el sujeto. A partir de Tánatos se puede morir para, en su propia elaboración, cada persona encuentre la manera de describir su deseo, creando otra historia, otra ficción, otro mito. Elaborar otra posibilidad de ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia Ensaldo, por este tema de Tánatos, que es muy, muy interesante. Es una fuerza innegable, ¿no? También en nosotros, y sobre todo en la psique, ¿no? En el inconsciente. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Carlos Martínez, que nos va a hablar de la mitología de Dédalo e Ícaro. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Primero que nada, brevemente agradecer poder compartir este espacio y esta jornada con todos ustedes, de la cual he aprendido mucho. No me extiendo más y comienzo con lo que preparé. Ya que el camino hacia la muerte no es otra cosa que lo que llamamos goce, Jacques Lacan. Elegí este mito para hablar sobre un tema que me parece central dentro del psicoanálisis,
ya que de la concepción que se tenga de este dependerá en gran medida la lectura de los fenómenos que en la clínica se presentan. Para esto, el mito de Dédalo y de Ícaro me viene perfecto, pues me permite diferenciar al menos dos lecturas relacionadas con lo que les intentaré transmitir. La primera y la más general gira en torno a la obediencia, o en todo caso a la desobediencia de Ícaro sobre las advertencias de su padre. Quédate cerca de mí y estarás bien, es la garantía. No vueles tan cerca del sol, que te vas a quemar, es la advertencia. La otra lectura la haremos tomando como base dos momentos dentro del mito. El primero de ellos centrándonos en el taller de Dédalo, y un segundo momento ubicado en el fatídico escape de la isla de Creta. De Dédalo es sabido que era un gran inventor ateniense. Trabajaba en su taller junto a su hijo Ícaro, a quien siempre intentó transmitir la gran pasión que él sentía por la creación. Sin embargo, Ícaro parecía poco entusiasta, poco hábil y torpe las más de las veces. Un día se presentó en el taller como nuevo aprendiz otro joven. Su nombre era Talos, hijo de su hermana, quien poseía un genio equiparable al de Dédalo, en el que se encontraban todas aquellas cualidades que Dédalo anhelaba para su hijo, quien en comparación parecía cada vez más descuidado y torpe, lo cual despertaba una gran tristeza en el corazón de Dédalo. En una de tantas ocasiones en las que el inventor subía al techo de su taller a contemplar el vuelo de las aves junto a su hijo y su sobrino, Dédalo tiró por la cornisa accidentalmente a Talos, y éste murió. A raíz de este suceso, padre e hijo tuvieron que escapar de Atenas y vivir en el exilio. Si hubo intención en este incidente o no, escapa a los fines de nuestro desarrollo. Así que en vez de seguir esta línea y explorar aquellos procesos psíquicos que pudieron estar en juego en Dédalo, en relación a su sobrino y a su anhelo de transmitir a su hijo sus capacidades, donde hemos decidido poner nuestra atención es en aquella peculiaridad de Ícaro, en aquella torpeza recurrente dentro del taller. Freud, 1901, advierte sobre la manifestación de un cierto tipo de torpezas, denominándoles actos de término erróneo, señalando en tales actos fallidos algún rastro por donde atraviesa algo del inconsciente del sujeto. La caída de ciertos objetos, girar o romper cosas, eran tenazmente repetidas por Ícaro en el taller de su padre, lo cual era seguido por la voz de la autocrítica severa, que se hacía presente por medio de reproches del tipo: no soy bueno para nada, no sirvo. Es precisamente ahí, en el tropiezo, en el error, en la caída, ahí donde falla el yo, donde advertimos la manifestación de alguna representación de la existencia de un sentido y una intención latente detrás de aquellas perturbaciones funcionales manifiestas. Señalado esto, continuaremos con la segunda parte en la que nos queremos ubicar. Tras vivir en el exilio y caer prisioneros del rey Minos, Dédalo idea un plan para escapar de la isla de Creta. Valiéndose de cera de abejas, las plumas de muchos pájaros y una estructura de madera, Dédalo construye unas alas para su hijo y para él. Ahora escúchame con mucho cuidado, hijo. Vuela atrás de mí y quédate cerca. No vueles muy alto ni muy bajo. Si vuelas muy bajo, el agua del mar empapará tu plumaje. Si vuelas muy alto, el sol quemará la cera. Corrieron hacia el precipicio y se alejaron volando de las tierras cretenses. Pero Ícaro no se quedó cerca. Sintió cómo el viento le llenaba las alas y sintió una libertad que jamás había sentido. Se alejó de su padre y de lo que le había prometido. Ícaro voló solo, cada vez más alto hacia el sol, y murió. ¿Por qué Ícaro voló tan alto? ¿Para morir? La estructura del mito nos permite plantear estas ideas. Nos servimos de a través de su función poética, para elaborar estas cuestiones relacionadas con el goce, con la muerte y lo real. Resaltamos una cualidad principal del goce, la de presentarse como una amenaza a la integridad del yo. Y cuando por fin este goce logra imponerse, lo hace siempre produciendo una gran herida narcisista. Para esclarecer un poco más este concepto, es necesario hacerlo en relación al principio del placer, Freud, 1920, mediante el cual se logra el acceso al campo de la satisfacción, siempre parcial, que asegura un resto sin alcanzar. Ese resto, ese más allá, representa aquel goce al que apuntamos. Bien sea por vía del eros,
en su tendencia a la ligadura, a la bindung con el todo, de la conquista de la completud siempre imaginaria, o por vía de tánatos, que impulsa a la destrucción de las ligaduras, hacia la muerte. Ambas variantes de goce, aparentemente contrapuestas, parecen apuntar a la desintegración de la consistencia imaginaria del yo, sea por vía de la alienación o de la separación. Este goce que queremos ejemplificar acá es ese goce que aparece como ruptura de las ligaduras al deseo del otro, operación a la que entendemos bajo el nombre de castración. Bajo esta lógica, vemos cómo Dédalo es el encargado de delimitar la frontera del deseo, construye unas alas para su hijo, expresa las garantías y las advertencias en relación a volar, pero construir y volar fueron siempre el sueño de Dédalo, no de Ícaro, hasta donde sabemos. Inclusive lo vimos intentar alienarse a este deseo del padre y lo vimos fallar. No hay más goce que el de morir, dirá Lacan, y no vemos en este acto otra que una muerte subjetiva de ese yo hasta entonces capturado por el deseo del otro, el cual es transgredido. Es esta lectura la que hacemos del concepto freudiano de pulsión de muerte, que no alude a la muerte del organismo per se, sino más bien en términos de una experiencia subjetiva traumática, traumatique, que se constituye por su evacuación del campo del otro. Es a través de esta muerte metafórica que Ícaro lograría restarse, desaparecerse del campo del deseo paterno, que se da con una caída, de ser el falo imaginario del otro. Ahí donde muere, cae, se pierde como objeto del deseo del otro, nace, aparece, separe el sujeto, dirá Lacan. Es en este desaparecer donde ubicamos la satisfacción de la pulsión, este goce de castración que se da con la ruptura de la lógica de la alienación, que localizamos con la muerte del hijo como posición subjetiva, para dar lugar al advenimiento del sujeto en busca de su deseo genuino. Gracias. Muchas gracias, Carlos Martínez. Muy interesante tu visión que tienes aquí sobre el goce. Lo representas aquí con el vuelo de Ícaro. Y como también el vuelo del padre, que sería Dédalo, representa que la homeostasis, ¿no? El equilibrio, que a lo mejor se tiene que tener en el sentido psicológico para no llegar a ese goce, ¿no? Que ya mencionaba Jacques Lacan. Muchas gracias por esta intervención. Felicidades. Vamos a pasar a la clausura. Claro. Bueno, decirles primeramente que es un placer de verdad haber tenido todas estas horas conectados para hablar de mitología, tragedia y psicoanálisis. Hemos estado 6 horas, me estaba diciendo Carlos Mayén, conectados aquí, pues en este libro maravilloso que vamos a escribir sobre resistir, y usted cómo ha resistido a la pandemia, cómo se ha sostenido en la pandemia, es el título de nuestro libro. Pues yo creo que desde el ATE esta es la respuesta. Estamos aquí desde que inició la pandemia, en online, desde hace más de 1 año y medio, unidos y teniendo eventos, aproximadamente entre de 8 y 15 eventos por mes, que se dice rápido, 107 eventos en 1 año, lo decíamos en la inauguración para quienes no estuvieron y están ahora en la clausura. Hemos tenido 107 eventos en 1 año, que se dice muy fácil porque es una cifra, pero que todos nosotros los que pertenecemos al ATE sabemos lo que implica. ¿Cómo nos hemos sostenido en la pandemia? Pues con nuestros eventos, difundiendo el psicoanálisis en intención y en extensión, uniéndonos por esta vía del Zoom. Todos los eventos que tenemos en el mes, casi siempre estamos gran parte